Entre las montañas húmedas del sur y el eco agrio de los insectos, una mujer apunta su cámara hacia el abismo de lo invisible. El aire tiembla, no por el viento, sino por algo más antiguo, como un susurro enterrado en la tierra. Sus dedos tiemblan sobre el obturador, el lente enfoca, y en el silencio de ese clic, el bosque respira distinto, como si despertara. Cada fotografía es una herida abierta. Luces que no pertenecen al sol, sombras que se mueven cuando todo está quieto. Las formas humanas que aparecen frente a ella no tienen rostro, pero la miran igual, atravesando el papel, la pantalla y la razón. Es un eco de algo prohibido, una ceremonia extraviada en el tiempo, un llamado que se atreve a romper la frontera entre lo sagrado y lo profano. Hay momentos en que una imagen no captura la realidad, sino que la convoca. Lo que empezó como un trabajo ordinario se convirtió en un descenso a la oscuridad que vive detrás de cada reflejo. Porque hay cosas que una vez vistas ya no pueden olvidarse. Y hay miradas como la de esa cámara que terminan revelando horrores que nunca debieron ser observados. ¿Alguna vez han sentido que algo los estaba viendo, incluso cuando no había nadie? No hablo de paranoia ni de supersticiones baratas. Hablo de esa sensación espesa que se te mete por la nuca y te eriza la piel, como si algo respirara justo detrás de ti. A mí me pasó, y lo peor de todo es que lo grabé sin querer. Mi nombre es Clara, y lo último que quise fue meterme donde no debía. Pero cuando uno vive de la fotografía, aprende a no ignorar la intuición. En mi chamba, la curiosidad es una condena más que un don. Aquel encargo parecía sencillo. Un cliente anónimo, un pago decente y una instrucción precisa. Documentar la vida silvestre en una región boscosa del norte, cerca de un poblado que ya casi no aparecía en los mapas. La zona era conocida por sus senderos cubiertos de niebla y por un árbol gigantesco que los locales llamaban el testigo. Decían que si uno caminaba más allá de su tronco retorcido, empezaban los territorios del monte prohibido. Yo lo tomé como simple folclore, ya saben, mitos de gente que no tiene otra cosa que hacer más que asustarse a sí misma. Pero desde el primer día, el aire olía distinto, agrio, ocre, como si se estuviera pudriendo algo invisible. Las primeras horas fueron normales, o eso creí. Cielos plomizos, pájaros escabulléndose entre ramas húmedas, y ese silencio raro que no sabe si es calma o advertencia. Tomé varias capturas, ajusté el enfoque y avancé entre los troncos. Todo estaba en orden hasta que noté un ruido, un golpeteo rítmico, lento, parecido a piedras chocando entre sí. El viento no venía fuerte, pero cada vez que levantaba la cámara, las hojas se agitaban, como si el propio bosque me respondiera. Decidí mantenerme firme. Quizá era solo el eco o mi cabeza acostumbrándose al aislamiento. Esa noche regresé a la cabaña que había rentado por unos días. Era una construcción vieja, de madera húmeda y con olor a tierra estancada. Encendí una lámpara de petróleo y repasé las fotografías en la pantalla de mi cámara digital. La mayoría eran borrosas, pero hubo algo. Uno de los marcos mostraba una figura. No podía ser una sombra cualquiera, porque tenía proporción humana, delgada, como alguien envuelto en un velo. Cerré los ojos, los volví a abrir, y ahí seguía, en mitad del sendero, mirando directo hacia mi lente. Me sacó un susto grueso, de esos que te quitan el sueño por varios días. Intenté buscarle explicación racional. Pensé que el obturador había captado el paso de alguien, o quizá el reflejo de mi propia silueta,
pero cuantas más veces lo analizaba, menos sentido tenía. En la metadata, la hora de captura mostraba una hora en la que juro que yo ya estaba camino de regreso. Y si algo sé, es de mi propio trabajo. No hay margen de error cuando se trata de exposición o luz. Empecé a sentir que aquella soledad ya no era tan tranquila como creí al llegar. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi equipo, un señor del pueblo se me acercó. Llevaba sombrero ancho, un cigarro apagado en la boca y una expresión de quien ha visto demasiadas cosas para seguir dudando. Me preguntó si pensaba subir otra vez al monte. Le dije que sí, que era mi trabajo. Él me soltó una advertencia seca. No vayas donde el canto cambia, morra. Si el monte guarda silencio, todavía hay camino. Si escuchas que canta distinto, regresa. Me reí un poco, pero la forma en que lo dijo no sonaba a consejo, sonaba a condena. Esa tarde decidí probar suerte y adentrarme más. El terreno se volvió lodoso, las raíces me hacían tropezar y el ambiente parecía espeso, como si el aire costara más trabajo respirarlo. Tomé un par de fotos más, encuadrando troncos, hongos y una bandada de cuervos. Pero entre cada clic sentía un pulso bajo, una vibración que pareciera salir de la tierra misma. Al revisar el visor, un hilo de luz verdosa cruzó uno de los encuadres. No la vi a simple vista, solo aparecía en la imagen. La curiosidad me jaló más hacia adentro, y de pronto el canto cambió. Era un murmullo, primero leve, como un coro distante, luego más claro, más humano. No era canto de pájaros, sino de voces mezcladas, femeninas y masculinas, repitiendo algo que no entendía. Me quedé quieta, el obturador aún en la mano, el corazón acelerado. Y entonces lo escuché. Un golpe seco, como carne cayendo contra el suelo húmedo. Apreté el botón y tomé una última foto antes de correr. No me detuve hasta llegar a la cabaña, con la respiración cortada y los dedos entumecidos. Esa noche no dormí. Había una sensación agria en el ambiente, como si alguien me estuviera observando desde algún rincón invisible. Me convencí de que al amanecer revisaría las fotos y me iría del lugar. Sin embargo, la curiosidad terminó ganando otra vez. Cuando encendí la cámara y pasé las imágenes una por una, vi cosas que no recordaba haber capturado. Un círculo de piedras, símbolos grabados y figuras paradas alrededor, todas mirando hacia un punto central. Solo que en medio de ellas estaba mi reflejo. Me temblaron las manos. Revisé la hora de nuevo. Aquella toma estaba fechada a medianoche. Pero yo juraría que a esa hora estaba encerrada, con la cámara guardada. El hedor en la cabaña se volvió más fuerte, una mezcla de lodo y carne vieja. El silencio ya no era silencio, sino una presencia. Algo empezó a golpear las paredes por fuera, despacio, metódico. Pensé que podría ser el viento, algún animal grande, pero al asomarme por la ventana vi la silueta. Parada en medio del lodo, inmóvil, mirando hacia mí. Quise gritar, pero no pude. El cuerpo no me respondía. Solo sentía esa presión en el pecho, como si el miedo tuviera peso. Cerré las cortinas de golpe, apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad, escuchando el sonido tenue del obturador de mi cámara encendiéndose sola. Cada clic fue más fuerte que el anterior, como si algo al otro lado se estuviera acercando. Cuando al fin me atreví a mirar la pantalla, la cámara mostraba una secuencia de imágenes idénticas. Mi rostro, dormido, con una sombra detrás. Desde ese momento supe que no estaba sola y que lo que había capturado no era parte del paisaje. Me repito que todo fue una coincidencia, que el miedo distorsiona las cosas, pero aún puedo sentir la misma presión en la nuca cuando cierro los ojos.
Si creen que en la fotografía solo se captura la luz, es porque nunca han mirado lo que hay detrás de ella. Yo lo hice, y desde entonces ninguna imagen volvió a ser solo una imagen. Pasaron 3 días antes de que me atreviera a revisar de nuevo las imágenes. No por falta de curiosidad, sino porque el miedo me dejó seca, sin hambre, sin sueño, solo con la certeza de que algo había cruzado conmigo al salir del bosque. A veces, en medio de la noche, sentía el clic de la cámara aunque estuviera descargada. Otras veces juraría escuchar pasos lentos afuera de la puerta de mi apartamento, pausados, como si alguien descalzo esperara que me acercara para tocar. Pero lo peor era el olor, metálico, rancio, como si la humedad del monte me siguiera pegada en la piel. Cuando por fin me senté frente a la computadora, el monitor titilaba débil, con ese brillo azul que hace que todo parezca enfermo. La primera foto me golpeó al instante. Era la imagen del claro, iluminado por la luz tenue del atardecer, pero ahora había algo que antes no recordaba. Un círculo de piedras, fresco, todavía húmedo, cubierto de marcas. No eran palabras ni dibujos. Eran como cicatrices, como si el suelo hubiera sangrado. En el centro de la toma, el humo se alzaba formando una figura. Quise borrar el archivo, pero la máquina se trabó y emitió un zumbido grave, casi orgánico. Intenté convencerme de que era una falla. Los fotógrafos aprendemos a no dramatizar la interferencia de luz, la estática en la imagen o el ruido digital. Pero cuando abrí la siguiente carpeta, las imágenes se multiplicaban solas. 20 copias idénticas del mismo encuadre, con diferencias mínimas. En una la figura parecía más cercana, en otra la silueta se inclinaba hacia el lente. En la última, el brillo azul estaba dentro del círculo, no encima. Ya no era una foto, era una secuencia, como si alguien hubiera seguido tomando mientras yo huía. Me sudaban las manos, pero me forcé a seguir. Marqué las fotografías y las arrastré hasta la papelera. La computadora se congeló. El cursor se movía lento, por su cuenta, haciendo un giro torcido sobre los iconos. En el monitor, por un segundo, creí ver mi propio reflejo, pero el gesto no coincidía con el mío. Mi reflejo sonreía. Cerré todo de golpe y desconecté el cable. De pronto, el silencio se volvió pesado, como si la habitación respirara conmigo. Así se sintió el miedo real, absoluto, sin ruido y sin salida. Esa misma tarde llamé a un tipo del pueblo, un señor que me había ayudado a cargar equipo el día que llegué. Cuando contestó, su voz sonaba ronca. Le conté lo de las imágenes y él guardó silencio largo antes de decir algo que me heló. «No debiste fotografiarles, niña. Lo que está en esas imágenes ya no te pertenece». Me pidió borrar todo y no volver nunca al monte. Dijo que allí se hacían cosas que traían desgracias, ceremonias antiguas que se practicaban desde antes del tiempo del ferrocarril. Ceremonias para pedir que la tierra no muriera, o para que muriera con todos encima. Esa noche tuve pesadillas. Soñé que caminaba dentro del claro, con el aire tan espeso que se podía morder. Las piedras estaban calientes, y el humo salía del suelo como si brotara de una herida. Alrededor, sombras me rodeaban, tarareando un canto sin palabras. En el sueño, apuntaba la cámara, pero en lugar de capturar, las figuras me miraban directamente y empezaban a moverse hacia mí. Cuando desperté, tenía el sonido del obturador clavado en la cabeza y un olor agrio que no se iba. Intenté salir al trabajo, como si nada. Caminé por las calles vacías del barrio, con los postes de luz parpadeando. Cada ventana reflejaba un destello de something que se movía detrás de mí.
No era paranoia, lo juro. Una anciana que barría frente a su casa se detuvo al verme. Me miró de arriba abajo y dijo que tenía la mirada hueca, que debería ir a misa. Me dio miedo, no por su tono, sino porque me recordó exactamente la voz del viejo del monte. Esa mezcla de advertencia y resignación, como si supieran que ya era tarde. Pasé el resto de la tarde intentando recuperar la calma. Decidí revisar las tarjetas de memoria desde otra computadora, solo para asegurarme de no estar loca. Pero al conectarlas, el sistema mostró una carpeta oculta con fecha del día anterior. Yo no había tomado nada nuevo. Dentro había una sola foto. Era mi ventana. En la imagen, una figura completamente negra, sin forma definida, me observaba desde afuera. La cortina estaba abierta, justo como la dejé antes de dormir. Para cuando giré la cabeza hacia la ventana real, las cortinas ya estaban cerradas. Me encerré en el baño, respirando con dificultad. Sentía que me mareaba, que el espacio se achicaba. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero el sonido de un mensaje en mi celular me obligó a salir. Era un número desconocido, solo decía: «No los nombres, no los veas». El corazón se me fue a la garganta. La foto del perfil era una imagen negra, pero si la ampliabas, había puntos diminutos, como ojos abiertos. Destrocé el teléfono contra el piso y seguí llorando sin saber por qué. Cuando amaneció, decidí llevar las copias impresas a un amigo fotógrafo que conocía en la ciudad. Me dijo que podía revisar las imágenes para ver si había manipulación digital accidental. Nos reunimos en su estudio y apenas abrió la carpeta, el ambiente cambió. Las luces salieron parpadeando, el ordenador chirrió. Él me miró sin hablar. Estaba pálido. «No sigas con esto», me dijo con la voz quebrada. «Esto no es ruido digital ni sobreexposición. Es otra cosa». Desde entonces no volvió a contestar mis llamadas. Intenté olvidarme del asunto, pero las fotos seguían apareciendo impresas, aunque yo nunca las había mandado imprimir. A veces estaban en mi buzón, dobladas en sobres sin remitente, otras bajo la puerta, con los bordes húmedos. En todas el mismo círculo de piedras, las sombras alrededor y mi figura cada vez más cerca del centro. Empecé a pensar si aquella advertencia del viejo del pueblo no habría sido más que eso, un intento desesperado por salvarme de algo que ya había dicho mi nombre antes de que yo llegara. Desde entonces, el zumbido regresó en las madrugadas, profundo, como si se filtrara por los muros, y con él una certeza cada vez más clara. Lo que fotografié no era una coincidencia, ni un acto humano. Era un llamado. Algo en ese bosque me había respondido. Algo que, entre sombras y clics, estaba aprendiendo a verme como yo lo había visto a él. Nunca pensé que vería algo peor que esas fotos. Pero el miedo tiene una manera curiosa de crecer, como una enfermedad que al principio no duele y después te come por dentro. Las imágenes comenzaron a seguirme, no en forma literal, sino apareciendo donde no debían. Un reflejo en mi monitor, un brillo sin fuente de luz, una sombra detenida justo en la esquina de la pantalla. Y lo peor era que cada vez que intentaba ignorarlas, las formas se hacían más nítidas, más humanas, como si supieran que existían solo cuando las miraba. Pasé días intentando encontrar una explicación lógica. Fui al doctor, incluso hice un chequeo de la vista, creyendo que el cansancio me estaba jugando una broma pesada. Pero los resultados salían normales, y la sensación seguía, esa constante mirada detrás de cada reflejo. Me mudé de apartamento, buscando cualquier excusa racional que me devolviera la tranquilidad. Lo empaqué todo sin mirar atrás, pero cuando conecté la computadora en el nuevo lugar y encendí el monitor,
Ya me estaban esperando. Al principio era apenas un parpadeo, una línea de estática sobre la pantalla, algo que cualquier técnico explicaría con facilidad. Luego, una figura se empezó a formar detrás de las ventanas de los programas abiertos. No era el reflejo de mi cara, ni una coincidencia de luces. Era un rostro ajeno, con ojos hundidos, sin párpados, mirándome desde la superficie de la pantalla. Cuando apagué la computadora, seguí viendo su silueta flotando sobre el vidrio negro del monitor, inmóvil, respirando sin mover la boca. Intenté tapar los espejos del apartamento, pero algo dentro de mí se resistía. Sentía que si cubría todo, ese reflejo buscaría otro lugar para aparecer. Empecé a notar su presencia en los lugares más inocentes: la cafetera, el microondas, los vidrios del baño. En cada superficie su rostro se repetía, como si algo en el aire copiara su forma. A veces podía escuchar un zumbido bajo cada vez que su figura se materializaba, un sonido tan profundo que me hacía vibrar los dientes. El miedo dejó de ser una emoción y se convirtió en un estado permanente. Una madrugada escuché un golpe fuerte proveniente del estudio. Corrí pensando que tal vez algo se había caído, pero lo que vi me congeló. En la pantalla principal, todas mis fotografías estaban abiertas al mismo tiempo, como si alguien las hubiera dispuesto de forma intencionada. En el centro, una imagen que yo no recordaba haber tomado, mi propio rostro mirándome, con los ojos completamente negros. En el reflejo del cristal se veía otra figura detrás, más alta, más delgada, de piel blanca como polvo. Me acerqué con la respiración cortada y la pantalla parpadeó. Cuando la imagen volvió, ya no estaba yo en la foto. Solo la figura, todavía de pie, más nítida, como si se estuviera acercando al lente. Cerré de golpe la tapa del ordenador y el zumbido paró. La habitación se quedó en silencio, pero esa clase de silencio denso, eléctrico, que no pertenece al descanso sino a la espera. Sentí algo detrás de mí y giré, pero no había nadie. Solo el espejo de cuerpo entero en el pasillo, mostrando un reflejo que no correspondía a mi postura. Mi reflejo sonreía otra vez. A partir de ese momento, la casa dejó de sentirse como mía. La energía era pesada, las luces parpadeaban y los aparatos eléctricos se encendían solos. Dejé de mirarme en los espejos. Me obligaba a no revisar los reflejos en el teléfono. Pero aún sin mirar, podía sentir los ojos fijos sobre mí, con esa paciencia que solo tienen las cosas que no conocen el tiempo. Soñaba con la figura todo el tiempo, pero en cada sueño estaba más cerca. Casi podía escuchar su voz, un susurro áspero repitiendo mi nombre. Busqué ayuda. Escribí a foros de fotografía paranormal, a grupos de exploradores urbanos. La mayoría se burló. Otros me respondieron con historias peores. Hablaban de espíritus atrapados en dispositivos, de entidades que usan la luz como puerta. No quería creer en eso, pero encendí la cámara y apunté hacia el espejo solo para demostrarme que no era verdad. El destello iluminó la habitación y durante una fracción de segundo la sombra detrás de mí también se iluminó. Salió en la foto, su rostro deformado, sin rasgos, apenas una mancha viva. Traté de borrar la imagen, pero no se borraba. Se replicaba cada vez que la eliminaba, apareciendo con nombres nuevos, carpetas ocultas, extensiones imposibles. Se infiltró en mi teléfono, en mi correo, incluso en mi impresora. Cada mañana al despertar encontraba hojas saliendo del aparato con mi rostro distorsionado, los ojos totalmente blancos y al fondo la misma silueta que se acercaba más con cada impresión. Dejé de usar la cámara, pero ya no importaba. La entidad había aprendido a cruzar sin ella.
Una noche, mientras lavaba los platos, el reflejo del vidrio frente al fregadero me devolvió algo que no era mi cara. Era el mismo rostro pálido, quieto, con una sonrisa extensa que no dejaba lugar a duda. Solté el plato, se hizo trizas y me quedé inmóvil, viendo cómo aquel reflejo se movía un poco más lento que yo. Cuando apagué la luz, su contorno brillaba débil, como si tuviera su propia fuente de resplandor. Me sentí mareada, todo giraba, y el zumbido regresó aún más fuerte. Desde entonces ya no confío en ninguna superficie, ni en el agua, ni en la pantalla de mis dispositivos, ni siquiera en mis propios ojos. Algo está aquí, y cada vez entiende mejor la forma de mi mundo. A veces la pantalla se enciende sola y muestra una transmisión en directo desde mi habitación, aunque la cámara no esté conectada. Y en el cuadro puedo verme dormida. Pero a mi lado hay alguien, de pie. Alguien que no respira, que solo observa, esperando el momento preciso para ser visto. No sé cuánto tiempo tengo antes de que se cruce por completo. Ya no es cuestión de reflejos. Lo siento respirando sobre mi cuello cuando el monitor parpadea. Quizás sigue aprendiendo de mí cómo volverse más real, o quizás siempre lo fue. Lo único que tengo claro es que el lente no solo captura la luz, también abre puertas. Y yo, por curiosa, dejé abierta una que jamás podré volver a cerrar. La obsesión terminó por ganarle al miedo. Cuando ya no pude dormir ni confiar en mis propios reflejos, entendí que la única forma de acabar con esto era volver al origen. El bosque era la raíz, la herida que nunca había cerrado. Empaqué la cámara, aunque sabía que no debía usarla, y tomé el primer camión hacia el norte. El camino se sintió más largo que antes, como si el paisaje quisiera expulsarme. Las carreteras parecían repetirse y el cielo se mantenía del mismo tono gris. El pueblo lucía todavía más desangrado que la primera vez. Había casas vacías, ventanas tapiadas y perros flacos merodeando entre las calles. Nadie parecía querer hablar conmigo, hasta que reconocí al mismo viejo del sombrero ancho que me había advertido la primera vez. Cuando lo miré a los ojos, bajó la vista y murmuró una sola frase: «Si regresaste, ya no hay regreso». Su voz se quebró como si dijera una oración. Me interné de nuevo al bosque por el mismo sendero, aunque esta vez todo se sentía distinto, muerto quizá. No había insectos, ni pájaros, ni ese murmullo que hace sentir que la naturaleza todavía respira. El aire era húmedo, demasiado pesado, y cada rama parecía mirar. Crucé el tronco del árbol al que llamaban el testigo, y justo como el viejo había dicho, del otro lado comenzó el verdadero silencio. Un silencio tan profundo que incluso mis pasos parecían hundirse en él. A medida que avanzaba, reconocía los lugares de las fotos, el claro, las piedras, los árboles marcados. Pero ahora había algo nuevo, un olor penetrante a cera quemada y a podredumbre. Encontré pedazos de velas derretidas incrustados en el lodo, restos de tela negra y símbolos tallados en la corteza de los troncos. Algunos parecían recientes, con las marcas aún frescas, como si el ritual se hubiera realizado hacía poco. En el centro todavía estaba el círculo de piedra. Saqué la cámara del estuche. Mis manos temblaban. No sabía si la estaba sosteniendo o si la cámara me sostenía a mí. Al enfocar, la niebla pareció moverse, no por el viento, sino como si algo girara dentro de ella. Apreté el obturador una vez y escuché un eco que no venía del clic, sino del fondo del bosque, como si algo repitiera el sonido desde muy lejos. Sentí el frío por debajo de la ropa, un escalofrío que subía con cada respiración.
Revisé la imagen en la pantalla y por poco la suelto. Las figuras volvían a aparecer. No había nada frente a mí, lo juro, pero en la foto, siluetas oscuras rodeaban el círculo, como si esperaban algo. Una de ellas tenía el rostro deforme, borroso, pero con algo en los ojos que reconocí. Era el mismo resplandor pálido de los reflejos, la misma presencia que había estado siguiéndome desde la ciudad. Entendí que no la había traído conmigo, sino que ella me había dejado ir solo para llamarme de vuelta. Escuché el crujido de una rama detrás. Giré rápido, pero no había nada, solo el árbol más cercano, delgado, con cicatrices en forma de espiral. Toqué la corteza y sentí que la superficie estaba caliente, como si latiera bajo mi mano. Entonces, una palabra se formó en mi mente. No la oí, la comprendí directamente. «Queda». Era una orden. Todo el bosque parecía esperarme en silencio. Retrocedí despacio. Cada paso que daba hacia atrás parecía que no me movía en absoluto, como si el terreno me tragara de nuevo al mismo punto. Volví a ver el círculo. En su centro había una cámara vieja, exactamente igual a la mía, con un trípode oxidado cubierto de barro. El lente apuntaba hacia el mismo lugar donde yo estaba parada. Me incliné para mirar y noté que la pantalla seguía encendida, mostrando una imagen fija. Mi rostro, esta vez con los ojos cerrados. Sentí que todo el aire se fue de golpe. Alrededor comenzó a escucharse ese zumbido grave que ya conocía. No venía de ningún aparato, salía del suelo, de la tierra, del propio aire que vibraba. Las sombras del bosque se agitaban con un ritmo que no era del viento. En ese momento supe que no eran solo apariciones, sino algo antiguo que esperaba ser visto de nuevo. Algo que usaba la mirada humana como portal, como si cada vez que uno observaba les diera un cuerpo. Grité, aunque mi voz sonó apagada, como si el bosque la tragara antes de salir. Corrí hacia el camino, pero los árboles se cerraban, torciéndose delante de mí. Vi luces débiles moviéndose entre la niebla, formas humanas que caminaban a mi alrededor. Intenté mantenerme firme, pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía avanzar. Cuando finalmente salí del trecho más denso, el cielo ya estaba cayendo en un tono rojizo. Llegué al pueblo y busqué al viejo. No lo encontré en su casa ni en las calles. Un niño me dijo que había muerto la semana anterior, que lo encontraron con las manos llenas de tierra y la boca abierta como si hubiera intentado gritar. No supe si creerle, pero esa noche, al revisar la cámara en el hotelito del lugar, vi que entre las últimas fotos había una que no recordaba haber tomado. Era el rostro del anciano, todavía fresco, mirándome directamente. El resto de las imágenes eran peores. En algunas aparecía yo misma en distintos puntos del bosque. En otras, la sombra detrás, cada vez más cerca de mí. Pero la última foto me paralizó. En ella, mi figura estaba dentro del círculo de piedras, con los ojos cerrados y las manos cubiertas de tierra. Como si hubiera obedecido aquella palabra que resonó en mi cabeza. «Queda». Fue entonces que entendí que no estaba documentando un fenómeno, sino participando en uno. El bosque no era un escenario, era un templo vivo, un lugar donde la luz atrapada por la cámara servía para alimentar algo que no entiende de tiempo ni de muerte. Quemé la cámara esa misma noche, pero en el humo del plástico y del lente creí ver, una vez más, figuras que giraban lentamente, esperando a que alguien más las mirara. Sentí que algo dentro de mí seguía despertando con ellas, y aunque logré salir de ese lugar antes del amanecer, el sonido del obturador sigue presente, lejano,
como si viniera de dentro de mi cabeza. Los reflejos me siguen mostrando cosas que no están ahí, pero sé que sí lo están. Lo que uno capta al mirar demasiado profundo al bosque no son solo formas, es la voluntad misma de ser visto. Y yo, por mi pecado de curiosidad, los miré cuando debí cerrar los ojos. Después de quemar la cámara pensé que todo acabaría, que con el humo se irían también esas sombras, ese eco constante que me seguía en cada respiración. Pero nada desapareció. Al contrario, algo en mí empezó a cambiar. Era como si la cámara se hubiera fundido conmigo, como si ahora mis ojos fueran el nuevo lente a través del cual aquello podía mirar. No tenía voz para explicarlo, y ya nadie cerca a quien contárselo. Todos los que intenté contactar me bloquearon o aseguraron que hablaba en delirios. Al principio eran solo destellos, pequeños brillos deformes que cruzaban el filo del espejo cuando lo desenfocaba. Luego se convirtieron en sombras completas, que aparecían sentadas en la esquina de mi cuarto, inmóviles, sin emitir un solo sonido. No parecían buscarme, solo observaban, esperando que yo las reconociera. Pero cada vez que cerraba los ojos para evadirlas, las veía con más claridad, tan definidas que distinguía las costillas sobresalientes y los patrones torcidos en su piel pálida. Dejé de salir. Los reflejos en las ventanas me seguían como ojos atentos. Mis vecinos decían que escuchaban pasos en mi departamento, aun cuando yo no estaba. El olor a cera quemada se impregnaba en mis sábanas, y cada mañana encontraba partículas negras en el suelo, como cenizas húmedas. Intenté rezar, lo juro, pero las palabras se deformaban en mi boca, se sentían huecas, como si cada sílaba cayera dentro de un pozo sin fondo. Todavía me aferraba a la idea de que todo era producto de mi mente, un residuo del trauma, hasta que empecé a escucharlos. Ya no era un zumbido, era un lenguaje. Sonidos profundos, casi subterráneos, que repetían un ritmo constante. No entendía las palabras, pero podía sentir su intención. Era una invocación, o tal vez un recordatorio. A veces, entre ese susurro, aparecía mi nombre, arrastrado, repetido por distintas voces, como si me abrieran camino para algo más grande que yo. Me descubrí respondiendo sin saberlo, repitiendo sílabas que no pertenecían a ningún idioma vivo. Las noches se convirtieron en la parte más peligrosa del día. En la oscuridad, los reflejos se multiplicaban. Las superficies reflejantes ya no eran necesarias, ahora los veía directamente. Al girar, las figuras permanecían. Cuando me acercaba a ellas, el aire se enfriaba, como si el entorno se vaciara de vida para darles espacio. Empecé a temer por mi cuerpo, por el límite entre yo y ellas. Algunas noches despertaba con las manos cubiertas de tierra seca o con marcas circulares en los brazos, idénticas a las del círculo de piedras. Pensé en ir al bosque otra vez, pero el camino había desaparecido, o tal vez el bosque mismo me rodeaba ahora. Cada habitación olía al mismo barro rancio, a podredumbre familiar. El reloj se detenía a ratos, las luces se doblaban y mi voz rebotaba como si tuviera eco en un túnel profundo. Un día, mientras bebía agua, la superficie del vaso empezó a vibrar débilmente. Cuando miré dentro, no vi mi reflejo, sino uno de esos rostros huesudos, observándome desde abajo, con una sonrisa serena. Los días se mezclaron, ya no sé cuántos pasaron. Las paredes del apartamento amanecían húmedas, y cada vez que las tocaba sentía un pulso, como si respiraran. Intenté grabar con el teléfono lo que veía, pero la pantalla solo mostraba estática, y detrás de esa interferencia se asomaban figuras que no estaban en la habitación. A veces consigo dormir,
Pero el sueño ya no me pertenece. Sueño con el claro, con el círculo, con aquella cámara vieja que sigue encendida en algún lugar. Y en el centro sigo viéndome ahí, los ojos cerrados, la cabeza inclinada, esperando. Una noche, la más callada de todas, algo cambió. No hubo zumbido ni sombras, solo un silencio espeso, insoportable. Caminé hasta el espejo del pasillo y por primera vez en semanas mi reflejo parecía normal. Me reí aliviada, un sonido roto, absurdo. Pero entonces el reflejo no me imitó. Seguía sonriendo, inmóvil, mientras yo me quedaba quieta. Vi cómo alzaba su mano antes que la mía, cómo su gesto me pedía que me acercara. Y lo hice. El frío fue el primero en tocarme. Después, una especie de peso, como si algo empujara desde el otro lado del vidrio. La superficie onduló, respiró, y su rostro comenzó a salir del espejo, deslizándose como humo sólido, adoptando una forma completa frente a mí. No era humano, pero se parecía mucho a lo que antes fui. Su piel translúcida dejaba ver hilos de luz interna, tenue, como si toda su materia estuviera compuesta de recuerdos ajenos. Me miró fijo y la frase volvió a mi mente: «Queda». No recuerdo cuánto duró ese momento. Tal vez minutos, tal vez toda una vida concentrada en un solo parpadeo. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo, frente al espejo, pero no podía sentir mi cuerpo. Desde el vidrio, mi otra figura me observaba, respirando por mí. No podía moverme, ni gritar, solo verla sonreír con mis gestos, usando mi cara como una máscara nueva. El reflejo me devolvía mi vida, pero ya no me pertenecía. Desde entonces, todo lo que digo, todo lo que ven, no estoy segura de que sea realmente yo. Hay días que despierto con la sensación de haber estado caminando por lugares que no recuerdo, y mi ropa huele al mismo barro agrio del bosque. La cámara ya no existe, pero siento flashes internos, luces que iluminan mi visión, como si todavía siguiera capturando imágenes. Siento que algo está escribiendo mi historia a través de mis ojos, como si cada recuerdo fuera su manera de permanecer aquí. Y si alguien escucha estas palabras, no le pido que me crea, solo que no mire demasiado tiempo en los reflejos. No intenten grabar lo inexplicable, no jueguen con la curiosidad. Hay cosas que existen solo cuando son observadas, y yo las hice visibles. Si alguna vez escuchan un clic en la oscuridad sin cámara cerca, no busquen de dónde vino. Tal vez sea tan solo la sombra aprendiendo a enfocar.